al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Queridos amigos oyentes, hermanos en Cristo Jesús, bienvenidos al disfrute del alimento diario. Damos gracias al Señor por ese maravilloso suministro espiritual. Amén. Recordarles que estamos en la serie Dios nos llama a su reino y gloria. A fin de cuentas, ¿qué detiene al anticristo? Es el tomo que estamos disfrutando este semestre. También recordarles que estamos en la semana 3. El título de esta semana dice: La apostasía precederá a la venida del Señor. Hoy la palabra del Señor está en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 9. La palabra del Señor dice así: Inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Oh Señor Jesús, Señor Jesús, gracias por esta palabra, Señor, que nos muestra, Señor Jesús, que el hombre de pecado, el inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Señor Jesús, Señor, te oramos en esta hora. Gracias, Señor, por mostrarnos, Señor, que el hombre de pecado, Señor, está moviéndose con toda señal y prodigio mentirosos. Oh, Señor Jesús, Papito amado, este día te bendecimos, te alabamos. Gracias, Señor, por darnos esta maravillosa palabra de advertencia. Oh Señor Jesús. La sociedad posmoderna se levanta contra los principios de la ley de Dios. Satanás ha conducido a las sociedades a quitar de las naciones todos los patrones, valores y normas relacionados con la palabra de Dios. Actualmente vivimos en una era llamada posmoderna, en la cual determinados grupos sociales y naciones cuestionan la existencia de una única verdad que sea universal y absoluta. Una sociedad así está esencialmente fundada en la ideología del relativismo. Ese pensamiento cuestiona cualquier posibilidad de que se establezcan principios morales universales para regir la conducta de todas las personas. En otras palabras, tal pensamiento niega la universalidad de los principios de la palabra de Dios que están en la conciencia humana. Según lo que vimos en la lectura del jueves, claramente se observa un movimiento para retirar la ley del Señor de las naciones y de esa manera preparar el camino para el surgimiento del hombre de pecado. Uno de los resultados de todo eso es que podemos llamar el hedonismo humano, experiencia en que el placer personal se vuelve más importante que la ética, que los valores de la colectividad. Esto quiere decir que aquello que es bueno para la persona pasa a ser más importante que aquello que es bueno para la mayoría. Eso ya se hace presente en nuestros días. Actualmente oímos decir a las personas las siguientes frases en las discusiones:
Yo no quiero escuchar eso. De nada sirve discutir, porque tú tienes tu verdad y yo tengo la mía. Esto nos revela que las personas creen que cada uno tiene su verdad y por eso no consideran lo que les dicen. A pesar de eso, sabemos que todos tenemos que estar fundados en la única verdad, que es la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando alguien dice, ¿quién eres tú para juzgar? Esa persona revela que no acepta un patrón único de juicio, que para nosotros es el patrón de Dios, pero acepta que cada uno juzgue conforme a lo que piensa y a lo que considera que es mejor para sí. Tales ideas ya están en los colegios, en las universidades, en los libros, en la televisión, en las películas y en las redes sociales. Tales pensamientos han sido traspasados de manera generalizada a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos y a los ancianos de todas las clases sociales. Esa es una advertencia para nosotros, porque no podemos dejar que eso corroa nuestra fe y nuestro vivir de la iglesia. Vivimos tiempos en donde muchos de nosotros somos constreñidos a no predicar lo que la Biblia dice sobre varios temas que incomodan a determinados grupos en la sociedad. Muchos ministros de la palabra son acusados de practicar la discriminación y de ser prejuiciosos por tener una posición a favor de lo que está escrito en la palabra. Algunos son amenazados con ir presos. Cada vez más, parte de la sociedad se está organizando para impedir que la palabra de Dios sea predicada con toda libertad. En ese contexto observamos la organización de grupos de minorías reivindicando mayores derechos y más reconocimiento social. Muchos de ellos piden no ser oprimidos, ser tratados con dignidad y muestran muchas injusticias que sufren de otros grupos dominantes. Muchos han sido y son maltratados, y en algunos casos incluso son asesinados. De esa manera comenzaron a luchar legítimamente por sus derechos. No estoy diciendo que debemos ir contra el derecho de tales minorías. No obstante, el problema es que una vez que esos movimientos son establecidos, ellos no se conforman y comienzan a exigir y a obligar que la mayoría le reconozca y esté de acuerdo con sus premisas y su manera de vivir. Muchos hasta hacen campaña contra aquellos que no están de acuerdo con sus elecciones y quieren que la mayoría los apruebe. El movimiento LGBTO, formado por lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y otros, comenzó afirmando derechos, pidiendo dignidad y combatiendo abusos e injusticias. Sin embargo, actualmente adquirió tanta fuerza que intenta imponer sus creencias a la sociedad. Ya ha logrado hacer que grandes empresas se alinearan con sus ideologías, muchas de ellas constriñendo a sus empleados a estar de acuerdo con las primicias defendidas por el movimiento. Querido oyente, creemos que todos tienen la libertad de vivir de la manera que quieren. El ser humano es libre para elegir. Justamente por ser libres, un día todos nosotros pasaremos por el juicio de Dios. Sin embargo,
Las minorías no pueden obligar a toda la sociedad a pensar como piensan y aceptar sus elecciones cuando chocan y están en desacuerdo con la palabra de Dios. Eso es lo que consideramos que está equivocado en esos movimientos. Y es exactamente eso lo que está derribando y sacando de las legislaciones todos los principios judíos y cristianos, es decir, los principios de la palabra de Dios. Lo que detiene al anticristo está siendo gradualmente retirado de las naciones para que él pueda aparecer. Cuando el anticristo surja, los principios cristianos que hay están en las legislaciones de los países, no representarán más restricciones para sus acciones. Incluso algunos tribunales ya han realizado juicios amparados en las ideologías de esos movimientos. Oh Señor Jesús, cuando Satanás logre derribar todas las restricciones de la palabra de Dios, que todavía se encuentra en las leyes de las naciones, cuando los conceptos éticos y morales de la sociedad, el hombre de pecado estará libre para actuar. Estemos atentos, necesitamos tener mucho discernimiento. No estamos en contra de ninguna persona, pero no renunciamos a la palabra de Dios. Aleluya. Amén, hermanos. Jesús es el Señor. Damos gracias al Señor por esta maravillosa palabra. Realmente vemos en este tiempo que la sombra del anticristo ya está actuando. Se ve cómo la sociedad hoy en día actúa. Oh Señor Jesús, eso nos muestra, amados hermanos, amados oyentes, que la venida de nuestro Señor está muy cerca. Como dice la palabra, debemos prepararnos, debemos estar atentos, porque no renunciamos a la palabra de Dios. Aleluya, no renunciamos. Amados hermanos, Jesús es nuestro Señor. Amén.